Ok, entonces empecemos con el tema de la unidad 1 y posterior a terminar con el tema de la unidad 1, empezamos a revisar los documentos que ustedes hicieron. Listo, para que nos pueda rendir un poco más la clase. ¿Listo? ¿Todos ahí están atentos? ¿Sí? ¿Sí me oyen? ¿Sí me oyen bien? Si no, para ajustar antes de arrancar. Listo. Sí, señor, ahí se escucha. Sí, señor. Bueno, la unidad 1, como lo habíamos explicado el martes, corresponde a métodos aproximados, específicamente el método aproximado que nosotros vamos a tratar en esta unidad 1 hace referencia al método de pendiente de flexión. Dentro de esta unidad 1, pues aparece una serie de subtemas, más allá de que simplemente aparezca el nombre del método. ¿Qué es lo que vamos a visualizar en esta unidad 1? Primero, los orígenes y conceptos de este método de análisis, las variables que intervienen en este método de análisis. Después de estos dos, vamos a hablar de la aplicación del método pendiente de flexión en las vigas. Posteriormente, la aplicación del método pendiente de flexión para pórticos únicamente con cargas verticales. Después el mismo método, pero para pórticos únicamente para cargas laterales. Y al final, la idea es poder ver la aplicación de este método para combinación de ambas cargas, tanto verticales como horizontales. Esta unidad 1, ¿qué debemos aprender? ¿Cierto? ¿Qué debemos aprender de esta unidad 1? Primero, los orígenes del método. Segundo, algunos conceptos básicos de la metodología, los criterios de aplicación, cuándo lo puedo usar, cuándo no lo puedo usar. Y por último, pues, los casos prácticos, ¿no? Simplemente es desarrollar la metodología. El método pendiente de flexión nació a raíz de que se unieran estos dos profesores, el profesor Otto Mohr y el profesor Heinrich, con el fin de estudiar, ¿cierto?, los efectos de los esfuerzos secundarios en los suelos. Crearon una serie de sistemas de ecuaciones donde las incógnitas eran básicamente las deformaciones. Las incógnitas eran las deformaciones unitarias asociadas a los esfuerzos aplicados, ¿cierto? Este Otto Mohr es el mismo del círculo de Mohr, y el círculo de Mohr se basa en esa deducción de ecuaciones para encontrar los esfuerzos secundarios. A raíz de estas ecuaciones que generó Otto Mohr, por 1914, el profesor Meny de la Universidad de Minnesota hizo un poquito más, simplemente hizo un cambio en la variable y dijo, bueno, en fin se produce una deformación, entonces, ¿será que esto se puede aplicar a vigas y a marcos que son estáticamente indeterminados? Y dijeron, sí, sí se puede asociar porque los efectos de las deformaciones, al fin y al cabo, o estas deformaciones se generan por rotaciones y por desplazamientos. ¿Listo? Asociaron las deformaciones con las rotaciones y los desplazamientos. Entonces, al asociar estas dos variables en todas las ecuaciones que ellos habían planteado, surgió el método pendiente de flexión, que se considera un método clásico, que fue ampliamente utilizado hasta que apareció por ahí el método de la distribución de momentos. El método de la distribución de momentos, creo que era de Hardy-Cross, no recuerdo bien, pero hasta que apareció ese método de distribución de momentos se utilizaba era pendiente de flexión. Digamos que en el mundo de los métodos para encontrar fuerzas internas, deformaciones, parte a raíz del nacimiento de lo que se conoce como los métodos matriciales. Desde los métodos matriciales hacia atrás, todas esas metodologías se le conocen como métodos clásicos. Y de los métodos matriciales hacia la derecha, ¿cierto?, hasta hoy en día se le conocen como métodos modernos.
Métodos clásicos como cuáles. Bueno, pendiente de flexión, área de momentos, redistribución de momentos, viga conjugada, castigliano, trabajo virtual. Métodos modernos como cuáles. Matriz de rigidez, matriz de flexibilidad. Bueno, también hay otras aplicaciones, pero siempre están basadas en las matrices. Digamos, un método de solución de estas matrices es por elementos finitos, ¿cierto? Y de ahí para adelante pues empiezan a desglosar los demás. Entonces, este método de pendiente de flexión hace parte de lo que se conocen como métodos clásicos, y este método se fundamenta principalmente en el análisis de desplazamientos y rotaciones. Porque estas dos variables, los desplazamientos y las rotaciones, se derivan en función de las cargas. ¿Sí? En función de las cargas, o dependiendo de las cargas que están aplicadas en el elemento, pues se generan unos desplazamientos y unas rotaciones. Por tanto, se usan relaciones de cargas y desplazamientos para posteriormente pues, establecer una serie de ecuaciones y obtener los valores de desplazamientos y rotaciones que suelen ser las incógnitas del problema, ¿cierto? Entonces, las incógnitas del método dependiente de flexión son los desplazamientos y las rotaciones, pero la finalidad del método es establecer el valor de las fuerzas internas. Recuérdenlo bien. Las incógnitas del método son los desplazamientos y las rotaciones, pero la finalidad de aplicar el método, más allá de conocer desplazamientos y rotaciones, es encontrar el valor de las fuerzas internas. De las fuerzas internas como cuáles, como los cortantes, como los momentos, como las cargas axiales. Básicamente esas tres variables. ¿Listo? Sigamos por acá. Profe, disculpe, ¿podría repetir cuáles son las tres fuerzas? El cortante, el momento y N es la carga axial. ¿Sí? Sí, gracias. Bien. ¿De la mano no? ¿Cómo, Rey? ¿De la mano? ¿De dónde, man? ¿De la mesa? No, nada. ¿Por qué quedan que llamaban? Sí, pues bueno, que yo tenía que ir a firmar el contrato. ¿De verdad? Sí. ¿Y el primer cheque cuando lo reclamo yo? A mí no me interesa después, pero si me van a dar el cheque. Traer el primer informe. Listo. A seguir aquí. Y vea. Agárrenme un segundito, muchachos. Acá. Me tocó solucionarlo así, que no nos olvidemos de eso. ¿Cierto? Entonces, nosotros tenemos unos apoyos, ¿no? ¿Cierto? Los apoyos generan la reacción. Les compongo la reacción y genero un cortante aquí, con un cortante que calculo ya dentro del anclaje. No, pero es que ya el anclaje es lo de menos. No, pero no está anclaje. Está anclaje, igual, del tornillo que va agarrando aquí, o eso que ha quedado con base. Usted tiene dos perillas acá y aquí tiene un bicho, esto que tiene para arriba, ¿cierto? Por el viento, ¿ya? Ajá. ¿Y este qué tiene que hacer? De bajarlo. Si usted chequea con este tornillo, con estas dos fuerzas, pues es lógico que hay que chequear el tornillo. ¿Sí? Pero realmente el que hay que chequear es este. Ese desprendimiento es, bueno, lo que alcanzaba es una marca de ecuación mayor. Pero a mí no me interesa eso ahorita, necesito enviarle el mismo informe que tenemos nosotros. Necesito enviarlo ahorita ya. O la memoria de cálculo. ¿Cuánto hora? Que termine la clase. ¿A qué hora? No, ahorita no, que no es que mata. Dígame lo que usted tiene ahí, yo me pongo a ver eso.
Listo. Listo, muchachos, ahí ven las diapositivas. Sí, señor. Listo, entonces sigamos por acá. Bien, eso queda por aquí. No sé, ¿dónde quedamos? ¿Aquí atrás o acá? Aquí. En esa. Aquí. Ok. No, me toca. Ahora yo voy para abajo, ¿no? ¿Cómo? No, que ¿Pero algo de esa? no, me dejan. Bien. Bien, entonces. Bien. Este método, el método de flexión considerado es incógnita, vuelvo y lo repito, que son las rotaciones y los desplazamientos. Y estas rotaciones y los desplazamientos se deben determinar exclusivamente los nudos que hacen parte del sistema. ¿Listo? Es en función del equilibrio que yo realice en el nudo donde voy a encontrar las ecuaciones de solución. Es decir, el método dependiente de flexión me establece una ecuación para cada nudo que se denomine inicial y el otro nudo que se denomina final. Cada uno de los nudos tiene una ecuación, ¿cierto? Pero cuando yo realice el equilibrio en el nudo, es decir, cuando haga la sumatoria de momentos con respecto a ese nudo, debo igualarlo a cero. Bien, entonces por acá. Como los ejercicios que vamos a tratar por ahora van a ser barras horizontales, estas van a estar cargadas por una serie de cargas que van a producir en ese elemento rotaciones y desplazamientos. Esas rotaciones y desplazamientos que generan las cargas
permiten a través del método dependiente de flexión determinar los ángulos de giro y las deflexiones por los cambios geométricos que se presentan. Básicamente, el método dependiente de flexión clasifica entre los métodos geométricos, métodos de cálculos geométricos, ¿cierto? Porque ahí están los métodos geométricos y están los métodos energéticos. Geométricos como ¿cuáles? Como el área-momento, ¿sí? Métodos como la viga conjugada, y energéticos como el castigliano, como trabajo virtual. No recuerdo más. Aquí entre los geométricos estaría doble integración. Y acá entre los energéticos, castigliano, trabajo virtual. Bueno, por ahí solamente esos dos que me acuerdo. En esta metodología, el método dependiente de flexión, algo que hay que dejar claro es que las uniones o los nudos entre las barras que conformen el sistema se van a considerar rígidas. ¿Listo? Van a tener una rigidez infinita. Esa rigidez infinita me garantiza que las barras que se conectan al nudo siempre van a permanecer perpendiculares. Es decir, estos siempre van a tener 90 grados. Por tanto, cuando se genere una deformación, la barra va a girar o los elementos van a girar manteniendo ese ángulo de la conexión. Entonces aquí quedaría así. En caso de que girara el elemento, miren que va a seguir manteniendo esos 90 grados. Ahora, para que haya un equilibrio en el sistema, ¿listo? Hay que acordarnos que siempre el resultado de la suma que hagamos en ese punto debe dar cero. ¿Qué es lo que vamos a sumar para que hayan equilibrios? Vamos a sumar momentos. ¿Y por qué vamos a sumar momentos y no cortantes y no cargas axiales? Porque el método dependiente de flexión se basa principalmente en despreciar las deformaciones por carga axial. Es decir, que en una barra, ¿cierto? Que en una barra que tiene un nudo inicial y tiene un nudo final, van a presentarse momentos en los extremos. Se va a presentar cortantes también en los extremos, pero los valores de carga axial que podrían presentarse van a ser aproximadamente cero, van a ser valores muy pequeños. Y el hecho de que se desprecien las deformaciones por cortante significa que, a pesar de que se genere cualquier deformación, ¿cierto? Cualquier figura que tome, la longitud de la barra no cambia. Listo, eso hay que dejarlo claro. La longitud de la barra no va a cambiar. Ahora, imagínense que tenemos por acá un pórtico plano. Y ese pórtico plano está sometido a una serie de cargas. Entonces, como queremos analizar qué le pasa a este pórtico plano, extraemos esta barra, que es la que genera la viga horizontal, y la ponemos aquí. Entonces, aquí queda un empotramiento para tratar de simular que esta conexión entre la barra horizontal y la barra vertical. Simplemente queda para eso. Y sobre esa barra se están aplicando una serie de cargas, bueno, hacia abajo y aquí pues hacia arriba. Esa barra tiene una longitud de L, porque aquí no la definimos, pero
pongámosle aquí que esto es L. Ahora, producto de estas cargas externas se van a generar unas rotaciones y un pequeño desplazamiento. Una rotación y un pequeño desplazamiento. Vemos que asociado a esa rotación θi, ¿quién se genera? Se genera un momento en ese extremo. Si el elemento rota en ese punto, va a haber un momento. Y fíjense que aquí se sigue manteniendo esos 90 grados, ¿no? Aquí igual. Entonces aquí se genera una rotación J, y esa rotación J pues va a aparecer un momento J en ese extremo. Adicional, si esta era nuestra línea base o nuestra línea de ceros, producto de estas cargas externas aplicadas, pues se genera un desplazamiento que también va a aumentar los momentos en los extremos. Por tanto, si yo quisiera construir una ecuación que representara los efectos de las rotaciones y los desplazamientos en función de los momentos de los extremos, lo podríamos escribir de la siguiente manera. Que el momento definitivo o el momento total que se genera aquí en este punto, en este extremo, que va a ser MI, va a ser igual a la suma de diferentes momentos que causan las rotaciones y los desplazamientos sobre la barra. El primer momento, este primero, está asociado a las cargas externas. Cargas externas, obviamente las que conocemos, que pueden ser rectangulares, pueden ser triangulares, pueden ser trapezoidales, pueden ser cargas puntuales, pero están asociadas a las cargas externas. Es este primer componente, MIF, o momento de fijación, momento de empotramiento. La segunda componente del momento total relaciona la rotación en el nudo I, en el mismo nudo. Entonces, producto de esta rotación θi, se va a generar un momento en el empotramiento. Entonces, como esa esquina se está rotando, pues se va a generar un momento. Esta segunda componente está asociada a θj. Es decir, producto de la rotación en J, también hay un cambio o un aumento en el momento del extremo izquierdo. Es decir que aquí esto aumenta porque en el otro extremo también hay rotación. ¿Cierto? También hay rotación. Y esto es normal que tenga que aparecer porque siempre debe existir un equilibrio en las barras. Y el último, este señor, el MIJ, lo que representa es un aumento en el momento de este extremo de la barra por el desplazamiento que se generó en el extremo contrario. Entonces fíjense que el momento total en este extremo es la suma de lo que me generen las cargas externas aplicadas, lo que me genera la rotación en el propio nudo, un aumento por la rotación en el nudo opuesto y un aumento por los desplazamientos que se generan en el nudo opuesto. Entonces, la suma de estos tres momentos que están asociados a estas variables, que principalmente son rotaciones y desplazamientos, me generan el momento total en el empotramiento. Esta misma deducción, ¿cierto? Muy sencilla, se hace para el nudo contrario, para el nudo J. Entonces aparecerá el momento MJ. Entonces miremos cómo vamos a determinar cada una de estas variables que hablamos aquí atrás. Entonces, la primera variable hace referencia al momento de fijación o momento de empotramiento. Ese momento de empotramiento son valores
determinados a través de modelos analíticos, que lo podemos encontrar en diferentes tablas y en diferentes tablas en archivos de análisis estructural. Asociados a diferentes cargas verticales aplicadas, pues cargas uniformes, totalmente repartidas en su longitud, cargas uniformes espaciadas, ¿cierto? Solamente un segmento, pero fíjense que tienen alguna característica en común cada una de estas variables, cada uno de estos diagramas, y es que en sus extremos siempre se considera empotrado. ¿Por qué siempre se considera empotramiento? Porque si no existiera un empotramiento en el extremo, ¿eso qué es? Pero porque si no existiera un empotramiento, pues no aparecería un momento de empotramiento en el extremo, ¿cierto? Porque acuérdense que los apoyos fijos de primer orden o de segundo orden no generan momentos en el extremo porque tienen libertad de rotación. Bien. Estos momentos de empotramiento los pueden encontrar en el libro de Jairo Uribe Escamilla, que se llama Análisis de Estructuras, en la página 164 y 165. Pues son las imágenes que ustedes ven aquí, yo las extraje de ahí. Estos momentos de empotramiento tienen 3 columnas. La primera hace referencia al diagrama de cargas, la segunda hace referencia a los momentos y la tercera hace referencia a las rotaciones que se presentan en los extremos. ¿Listo? La que nos interesa a nosotros es esta del extremo. Es esta la de momentos. Nos interesa a nosotros la de momentos. La última columna no nos interesa a nosotros. Ahora, como ya definimos la primera variable, hay que definir las otras 3. Resulta que cada una de estas componentes, que son momentos, se asocian a una deformación, donde esa deformación es una rotación. ¿Sí? Entonces, la deformación es una rotación. Entonces, ¿cómo puedo yo vincular una fuerza con una deformación? ¿A través de qué variable? Muchachos, ¿sí se acuerdan cómo puedo yo asociar una fuerza y una deformación? A través de la rigidez. ¿Cómo? A través de la rigidez. Exactamente, a través de la rigidez. Que normalmente esto se le conoce como rigidez a flexión. Hay diferentes clases de rigidez, hay que tenerlo claro. Está rigidez a carga axial, está la rigidez a flexión, hay rigidez acortante, ¿sí? Hay diferentes valores de rigidez o diferentes coeficientes de rigidez que dependen obviamente de la fuerza externa que lo genera. Si la fuerza externa aplicada sobre el elemento es una carga axial, pues lo que yo voy a estudiar pues es una rigidez axial. Si la fuerza externa aplicada pues, genera un momento, o si aplico un momento, lo que yo quiero observar es la rigidez a flexión. Y si trato de cortar el elemento en 2 partes, pues sería una rigidez acortante. En realidad, hay muchas rigideces por estudiar, digamos principalmente serían estas 3. Pero fíjense que yo puedo relacionar una fuerza externa con una deformación a través de ¿qué? De una rigidez. Donde estos valores de rigidez son los que vemos aquí, que ya están deducidos para cada uno de los componentes, de los 3 componentes que nos hace falta estudiar para poder determinar las ecuaciones. ¿Listo?
Entonces, el primero es 4i sobre L, 12i sobre L, 6i sobre L al cuadrado. Bien, entonces, lo que puedo hacer es reemplazar todo esto, todo lo que está después del igual, en estas ecuaciones. ¿Listo? Y de esa manera, pues yo ya tengo una ecuación con variables que se pueden conocer para poder determinar los momentos o las fuerzas internas totales en los extremos de las barras. En los extremos de las barras. Estos coeficientes de rigidez no son difíciles de, digamos que de conseguir. Al final los puedes aplicar o los puedes encontrar. Si realizas, por ejemplo, en una barra doblemente empotrada, le aplicas un desplazamiento en una barra y la otra la mantienes fija. Entonces, por acá, y dices que las desplazas una variable delta y empiezas a determinar cuáles son los coeficientes de rigidez en los extremos a través de cualquier método que usted quiera, como por ejemplo trabajo virtual o el teorema de Castigliano, que son como los más sencillos ahí de aplicar, para no meternos con métodos geométricos. Listo. Pero pues aquí no vamos a indagar de cómo se saca el coeficiente, etcétera, etcétera. Eso sí lo dejamos para que ustedes lo consulten si quieren. Entonces, como yo reemplazo esas variables de rigidez en la ecuación, pues ya ahora tengo dos ecuaciones que me permiten encontrar esas fuerzas internas. En la mayoría de los libros, en la mayoría de documentos, ustedes no van a encontrar esta ecuación tan extensa, esta ecuación tan larga, porque pues no sé si le pagan por tinta, pero los libros, las ecuaciones vienen mucho más compactas. Eso significa que ellos realizan cambios de variables para que la ecuación se vea más pequeña. Entonces, cambios de variables como, por ejemplo, hacen esta, es decir, que la inercia sobre la longitud la igualan a acá, donde esa ¿listo? Perdón, no me concentré aquí en otra cosa. Esa relación de la inercia sobre la longitud se conoce como rigidez relativa. ¿Listo? Se conoce como rigidez relativa. ¿Por qué es relativa? Porque simplemente es la rigidez que proporciona una de las pequeñas acciones que al final me arrojan el valor de la fuerza total en el extremo. ¿Por qué? Porque simplemente es la inercia de una de las componentes que me determinan el momento total en un extremo. Ahora, si yo quiero hablar de rigidez total, tendría que encontrar un coeficiente de rigidez que de entrada me permita conocer el momento definitivo, el momento total. Por eso hablamos de rigidez relativa y no de rigidez total. Listo, entonces si hago ese cambio de variable, pues lo que voy a encontrar pues son estas ecuaciones que de pronto se ven un poco más cortas. Bien, pasamos por acá. Y lo otro que también hacen es, bueno, pues ya hemos reducido con cambio de variable, pues saquemos factor común. Entonces sería este y este, extraemos factor común y me quedan estas ecuaciones que están ahí escritas en pantalla. Sin embargo, no sé si esas sean las ecuaciones que ustedes hayan visto en algún momento, pero digamos que las ecuaciones que a mí más me gustan no es esta, sino las siguientes. Ahí yo suelo decir o suelo hacer que la rigidez ¿listo? Yo suelo decir que la rigidez es 12i sobre L. Cuando yo digo que la rigidez es 12i sobre L, que nuevamente a esto yo lo llamo
rigidez relativa, ¿cierto? Me quedan las ecuaciones expresadas de la siguiente manera. Me queda el momento de empotramiento en el nudo I más 2 veces K por teta I, K por teta I, más K por teta J, más 3K por delta sobre L. Y lo mismo pues hago para el otro extremo, MJ, momento de fijación en J, más K teta I, más 2K teta J, más 3K delta sobre L. Pero a veces me parecen que quedan muy grandes, entonces hago otro cambio de variable y digo que sí es igual a delta sobre L y lo reemplazo en estas dos del final. Entonces aquí me queda así y aquí me queda así. Y estas son las dos expresiones que suelo utilizar cuando aplico este método dependiente de flexión. Es un poco más corta, pienso yo, y más fácil de recordar. Y ya más adelante se van a dar cuenta por qué. Bien. Aquí vuelvo y les presento la ecuación completa, no la reducida, para que hablemos de dos cosas. Normalmente, como por ahora vamos a arrancar con este método aplicado solamente a vigas, en las vigas pueden ocurrir un caso especial, que es considerar asentamientos en las vigas. Los asentamientos se reflejan en estas ecuaciones a través de los desplazamientos. Por tanto, si en el ejercicio no se consideran asentamientos, el último coeficiente que hace referencia a ellos es 0. Y esta ecuación, que tenía 4 componentes, ¿cierto? Mira, la componente 1, el 2, el 3 y el 4, pues se convierten ahora en dos ecuaciones que tienen 3 componentes. La carga externa, la rotación en el nudo I y la rotación en el nudo J. ¿Bien? ¿Hasta ahí todo claro, muchachos? ¿O hay alguna pregunta? Todo claro, profe. Bien. Listo, entonces vamos a hacer un ejercicio de Ingeniero, dígame. hace parte regresar a la diapositiva anterior para medio copiar las formalitas esas. Gracias. Profe, disculpe, ¿usted me podría explicar lo del asentamiento a qué hace referencia? ¿De flexión para vigas con asentamiento? Claro, mira, lo que sucede es que normalmente tú asumimos que las vigas, normalmente este modelo de vigas tratan como si fueran las vigas de amarre, ¿cierto? Donde las vigas de amarre las modelas de esta manera, ¿cierto? Imagínate que cada uno de estos apoyos, ¿cierto? Corresponden al suelo, una pequeña zapata. Entonces, si decimos que una de estas está presentando un asentamiento, pues en algún modelo matemático que tendrá que reflejar algo como esto. ¿Sí? Entonces, Okay. lo que tienes es ese desplazamiento delta. ¿Sí? Sí, en ese caso equivaldría al mismo asentamiento que tiene la zapata. Exactamente. Ok, sí, señor. Listo. Bien. Entonces vamos a hacer este ejercicio, lo vamos a resolver de manera muy práctica.
Entonces es un ejercicio que tiene dos tramos, el primer tramo es de 3 metros, el segundo es de 4, con una serie de cargas aplicadas en el primer tramo, una carga uniforme de 24 kN por metro y en el segundo tramo una carga de 50 kN, que está exactamente en la mitad de esa barra. Este primer nudo es el nudo A, este segundo nudo es el nudo B y este es el tercer nudo y es el nudo C. Si analizamos de entrada cuáles son las incógnitas si aplicamos el método dependiente de flexión, cuáles son las incógnitas aquí presentes o cuáles son las incógnitas del método dependiente de flexión. Muchachos, ¿sí? ¿Cuáles son las incógnitas del método dependiente de flexión? No de este ejercicio, sino del método como tal. Los desplazamientos y las rotaciones, ¿no? Listo, entonces tenemos desplazamientos y rotaciones. Estas son las incógnitas, estas son las preguntas. Entonces, por ejemplo, aquí podemos hablar de delta A y teta A. De aquí podríamos hablar delta B y teta B. Y aquí delta C y teta C. De estas 6 incógnitas, ¿qué conocemos? ¿Qué conocemos de esas 6 incógnitas? Los momentos de fijación, ingeniero. No, de estas 6 incógnitas. Ingeniero, el desplazamiento del punto A. Cero. Aquí es 0, ¿cierto? Y la rotación. La rotación también es 0. ¿Y en B cuánto vale el desplazamiento en B? Que sea un incógnito. ¿Mm? El desplazamiento es un incógnito y la rotación es 0, ingeniero. A ver. Acuérdense que estos apoyos lo que nos indican es que no se puede generar un desplazamiento vertical. Sí permite rotaciones, pero no permite desplazamientos verticales. Entonces, aquí el desplazamiento vale 0, aquí el desplazamiento vale 0. Por tanto, este ejercicio solamente tiene 2 incógnitas, ¿cierto? 2 incógnitas, que son la rotación en B y la rotación en C. Y si yo quiero solucionar un sistema que tiene 2 incógnitas, ¿cuántas ecuaciones de solución necesito? 2. Necesito 2 ecuaciones de solución. Cuando estamos hablando, ¿cierto? Al principio del método, dije, por ahí les mencioné que estas ecuaciones de solución se obtenían a través de ¿qué? De los momentos. Listo, a través de los momentos. Perfecto. Pero, ¿qué hacía con esos momentos? Dividía la viga por tramos, ¿verdad? En todos los nodos sumarlos quede igual a 0. No. Que hallaba las cortantes y las cargas. Bueno, sí. Está bien, pero ¿cómo obtenía las ecuaciones de solución? Mediante la aplicación de la ecuación de dependientes de flexión. Haciendo un equilibrio, ¿cierto? Que la suma de todo lo que dijeron, específicamente la suma de los momentos, debe dar 0. La suma de los momentos me debe dar 0. Es decir, si yo quiero encontrar las ecuaciones de solución, tengo que hacer equilibrio. El equilibrio es la suma de las ecuaciones que les mostré aquí atrás. Cada una de esas ecuaciones va a representar un momento en el extremo de la barra.
Si yo quiero encontrar una ecuación de solución, yo lo que hago es equilibrio en un nudo haciendo la suma de los momentos que están asociados a ese nudo. ¿Listo? Y de esa manera obtengo una ecuación de solución. Obtengo una ecuación de solución. Ahora, ¿cuántas ecuaciones de solución puedo extraer de este ejercicio? ¿6? 6. Arrecho. ¿Por qué 6? Muchachos, ¿cuántas ecuaciones de solución saco de este ejercicio? ¿Puedo extraer del ejercicio? Miren que no hemos hecho no hemos sacado ni un solo numerito, pero la idea es tener claro antes de empezar el ejercicio a dónde hay que ir, a dónde hay que llegar. Entonces ya dijimos que pues inicialmente eran 6 variables, quitando las condiciones del ejercicio, pues se volvieron 2 incógnitas, ¿cierto? Ya dijimos que como son 2 incógnitas, necesitamos 2 ecuaciones. Vemos que esas ecuaciones se construyen a través de equilibrio en los nudos, a través de la suma de momentos, donde esos momentos son las ecuaciones que vimos anteriormente. Entonces, ¿cuántas ecuaciones de equilibrio yo puedo sacar de este ejercicio? 3. 3 ecuaciones. Bueno, dice sí, 3 ecuaciones de solución. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta más adelante que de estas 3 ecuaciones de solución solamente me sirven 2. Solamente me sirven 2. Y ya ahora lo vamos a mirar. Entonces, el primer paso para resolver este tipo de ejercicios es dividir las barras, bueno, o dividir el ejercicio por segmentos o por tramos, donde cada tramo está representado entre dos apoyos. Entonces mira que aquí tienes un apoyo y aquí tienes otro, entonces esto es un tramo. Aquí tienes un apoyo y aquí tienes otro apoyo, entonces este es el tramo 2. Y aquí esto fue lo que hice, aquí lo llamé tramo AB y aquí lo llamé tramo BC. El tramo AB es el de 3 metros y el BC es el de 4 metros. Listo. Lo primero que debo hacer es construir construir las ecuaciones que representan los momentos en los extremos. Donde la ecuación que representa el momento en este extremo va a ser MAB, perdón, y en este otro va a ser el momento MBA. El momento MAB sería esta ecuación. MAB es igual al momento de fijación AB más 4EI por teta A, que teta representa la rotación en este extremo, más 2EI sobre L por teta B, donde teta representa la rotación en este otro extremo. Igualmente construyo el momento, la ecuación de momento para este extremo, entonces será momento de fijación MBA más 12I sobre L por la rotación en A, que sería la misma que se genera en este punto, más 4I sobre L por la rotación en B, que es la rotación que se genera aquí. Eso es lo primero que yo tengo que hacer, construir esas ecuaciones que me van a representar los momentos totales en los extremos de cada barra o de cada tramo que ustedes hayan establecido. ¿Listo? Lo segundo que debo hacer dentro de todo este ejercicio es encontrar los momentos de fijación. ¿Cuáles son los momentos de fijación? Es el primer componente de estas 3 señoras, donde acuérdense que este valor depende de las cargas externas aplicadas sobre la barra, sobre el tramo de barra. Entonces, como este extremo de barra o este tramo
el tramo AB, tiene una carga uniforme. Cuando ustedes vayan a esa tabla de momentos de empotramiento, van a encontrar que ese momento de fijación lo encuentran como WL al cuadrado sobre 12. Entonces sería 20 kN sobre metro por 3 metros al cuadrado dividido todo entre 12. Y esto nos da que 15 kN por metro. Y si ustedes notaron por aquí atrás, en estas tablitas, siempre va a pasar que el lado izquierdo, es decir, el lado 1, siempre va a ser positivo y el lado derecho, o sea, el 2, siempre los valores van a ser negativos, fíjense. Negativo, negativo. Bueno, en este caso aquí es positivo porque hay un pequeño espacio entre estos dos, pero fíjense que aquí esto es negativo, negativo, aquí porque hay equilibrio. Cuando quedan estos pequeños espacios normalmente tienen el mismo signo. Aquí cuando no quedan espacios entre las cargas se vuelven valores negativos. Simplemente es una parte matemática. Entonces el valor del momento de fijación del extremo derecho, miren que va a ser exactamente el mismo valor pero con signo contrario. Ahora hagamos exactamente lo mismo para el tramo 2. Entonces construimos las ecuaciones que me representan los momentos en los extremos. MBC y MCB, donde MBC es esta ecuación que es el momento de fijación 4i sobre L por la rotación en B en este punto más 2i sobre L por la rotación en C, es decir, la rotación en este punto. Hago lo mismo para este extremo, listo, y encuentro la otra ecuación. Igualmente, el siguiente paso para esta barra es encontrar el momento de fijación, que para una carga puntual aplicada en la mitad es PL sobre 8. Y ese valor nos da 25 kN por metro en el lado izquierdo, y para el lado derecho pues es menos 25 kN por metro. La recomendación es que si ustedes mantienen esa convención de que siempre la izquierda es positiva y la derecha, o sea, el tramo 2 es negativo, o sea, si usan esta convención para una barra, las mantengan para las demás. ¿Listo? O sea, siempre mantener la misma convención, porque si truncan, si cambian esta convención que van a manejar para los momentos de fijación o de empotramiento, lo más probable es que el resultado no les dé, porque en vez de sumar se van a restar, o en vez de restarse pues se van a sumar. Bien. El siguiente punto, ustedes ya me lo habían dicho, es que debemos hacer equilibrio en los nudos. Listo, entonces ese equilibrio en los nudos lo siguiente pues es establecer equilibrio en los nudos. Ese equilibrio en los nudos básicamente es la suma de los momentos en los extremos de la barra que concurren a ese nudo. La suma de los momentos en la barra que concurren a ese nudo. Entonces aquí, vamos a ponerlo aquí, el nudo A, el nudo B, el nudo C. Entonces por acá dijimos que el momento era así. Por acá escribimos que el momento era así.
Por acá dijimos que el momento era así. Y por acá dijimos que el momento era CB. Como yo hago equilibrio de los nudos, pues simplemente lo que voy a hacer es que sumo estos momentos que ya construimos atrás y los igualo a 0. Independiente de la dirección que vayan a tener cuando haga la suma, como yo no sé si este es positivo o este es negativo, pues yo siempre los sumo positivos. Porque si ustedes miran acá, ¿cierto? Aquí es negativo y aquí es positivo. Y cuando pasan a sumarse al nudo, entonces ahora este es positivo y este es negativo, ¿cierto? Entonces, si yo pongo que esto se resta, pues nunca voy a encontrar la solución, ¿cierto? Pero la cuestión es que siempre los voy a tener que considerar ambos positivos. ¿Listo? Ambos siempre los voy a poder tener que considerar positivos. Es por eso que aquí aparece este más. Si ustedes hacen la suma algebraica con la dirección que tiene esta figura, nunca les va a dar. Entonces simplemente agarren los momentos y pónganle el más. Pónganle un más y lo suman. Y al final los igualan a 0. Entonces fíjense que reemplazamos las ecuaciones atrás, que hicimos atrás. Esto es MBA y este es MBC. Igualo a 0 todas, la suma de estas 6 componentes. ¿Bien? Después simplemente empiezo a sumar o a restar. Menos 15 más 25, me quedan 10. ¿Listo? 4 tercios de EI por teta B más 4 cuartos de EI por teta B, pues me da 7 tercios. Y aquí me queda mitad, mitad, un medio de EI sobre teta C. Pero como ya dijeron ustedes que teta vale 0, pues esta componente se va y la primera ecuación que encuentro para la solución de este ejercicio es esta. Ecuación 1. ¿Listo? Esa ecuación 1 la saqué de este nudo. De aquí saqué la ecuación 1. Como dijimos que solamente este ejercicio tiene 2 incógnitas, ¿cierto? Me hace falta una segunda solución, una segunda ecuación de solución. ¿En dónde puedo realizar un equilibrio de nudos? Aquí en A o en B o en C, tal que esa ecuación contenga la variable de rotación en C. M. En el nudo C. En A, profe. ¿Sí? En A no puedo hacerlo porque A, ¿cierto? En las ecuaciones que nosotros formamos, mire que en ninguna parte aparece teta C. Entonces, si nosotros hiciéramos sumatoria de momentos en A, al final nos quedaría solamente nos quedaría una ecuación como esta. 12i sobre L, ¿cierto? Por teta B más el momento de fijación AB igualada a 0. Y acuérdense que usted no puede encontrar una solución con esta ecuación que no tiene las mismas incógnitas que la otra, ¿cierto? Entonces, el único lugar donde ustedes pondrían que hacer el equilibrio para encontrar la solución es aquí, en el 2, en C, ¿cierto? Entonces, yo hago equilibrio en C, perdón, aquí no, equilibrio en C. Como no hay más momentos en ese nudo, pues solamente la ecuación del momento BC lo igualo a 0, ¿listo? Hago el cambio de variable, ahora se vuelve 25, y reemplazo los valores de la longitud y llego a esta segunda ecuación. Profe, ¿me podría dejar ver la diapositiva pasada? Claro, está. Listo, sí, señor, gracias.
ya teniendo estas dos ecuaciones, la 1 y la 2, pues yo resuelvo por cualquiera de los métodos que ustedes ya conocen. ¿Listo? Y encuentro estos valores de rotación. Yo te traigo. ¿Sí? Ya bueno. Yo estoy esperando que no entiendo eso que fue. Profe, Dígame. los signos menos y más, ¿qué significa? ¿Que están rotando uno hacia arriba y otro hacia abajo? Sí, señor. Sí, sí, señor. Eso es lo que significa el valor de la rotación. Ingeniero, una preguntita. En la ecuación esa que tiene el desplazamiento al final, algunas veces, bueno, algunos libros toman eso como negativo y otros como positivo. ¿En qué se diferencia eso ahí? ¿En cuál? Me perdí. ¿Qué será? Desde el inicio, donde usted tiene, creo que asentamiento, cosas así. ¿Esta? Sí, en esa. El término 6, donde la que tiene el desplazamiento, ¿Esta? algunas, sí, señor, algunos libros ponen en vez del más ponen el menos. ¿Ahí qué significaría? Más ponen menos. A ver si... Ya. Así entendí. Que a veces ponen 6i sobre L cuadrado por delta y a veces ponen menos 6i sobre L cuadrado por delta. Sí, eso es lo que me... Sí, señor. ¿Por qué hacen el cambio de signo? Ajá. Ese cambio de signo depende principalmente, bueno, de la dirección en la que va esa deformación. Debe depender de la dirección en la que va esa deformación. ¿Listo? Y sobre todo de dónde te estás parando para construir esa ecuación. ¿Listo? Entonces, si nos paramos aquí, ¿cierto? Entonces hacemos, habrá un momento en este extremo y habrá un momento en el otro extremo, ¿cierto? Diciendo que este es el apoyo que está inclinado. De acá saldrá una ecuación MI y de acá saldrá una ecuación MJ. Si entendemos que esto es nuestra línea de ceros, ¿cierto? De aquí para abajo, pues tendremos que deltas que deben ser negativos, ¿cierto? Porque hacia arriba sería positivo y hacia abajo sería negativo, ¿no? Entonces, si yo coloco un delta negativo, pues este señor ya no es más, sino que es menos. O sea que, ingeniero, ahí eso no pasaría nada al final, ¿no? El signo, pues, sería la interpretación de si va hacia arriba o hacia abajo, ¿cierto? Sí, en realidad es eso. Sí, señor. Al final, Ingeniero, y en ese caso, no hubo asentamientos debido al tipo de apoyo, ¿cierto? ajá, sí, señor. Ok, gracias. Bueno, ya para finalizar, con parte de esta metodología, pues si ya encontraron las rotaciones, pues esas rotaciones se reemplazan en las ecuaciones que se calcularon inicialmente. Mira, MAB y MBA, MBC y MBC, evaluamos estas rotaciones, ¿cierto? En esas ecuaciones y encontramos el valor del momento total en ese extremo. Mira, momento AB momento en el extremo AB, momento en el extremo BA, momento en el extremo BC y momento en el extremo CB, para que yo pueda expresar esos momentos como vemos aquí en la figura. Mira, aquí tengo
Aquí tengo ese momento. El momento de 7, 8, momento 29, 4, 29, 4 y aquí 0. Obviamente aquí siempre tenía que darnos 0 porque los momentos de los apoyos articulados pues no hay. Y cuando yo pase o transmita estos dos momentos al mismo apoyo, me deben dar 0. Profe, ¿usted la inercia de cuánto la está tomando ahí? De 1. Y el momento elástico, el elástico. De 1 también. O sea, EI lo vamos a tomar como un valor de 1. ¿Por qué lo vamos a tomar como un valor de 1? Primero, porque no te estoy indicando el material. ¿Cierto? No te estoy diciendo qué materiales, si madera, si concreto, si acero. Y segundo, no te estoy indicando la geometría. No te estoy diciendo si es una viga cuadrada, si es una viga rectangular, si es una viga circular, si es una viga en cajón. ¿Sí? No te estoy indicando eso. Entonces, cuando no te indico estas dos variables, pues la multiplicación de EI la vamos a tomar como 1. Listo, muchachos. ¿Qué les toca a ustedes de aquí en adelante? Van a completar el ejercicio. Completar el ejercicio, ¿qué es? Construir el diagrama de momentos y el diagrama de cortantes. Recuerden que el ejercicio es este, ¿cierto? El que hemos planteado. Por tanto, los diagramas que ustedes vayan a realizar tienen que ser diagramas continuos. Entonces, yo debería esperar ver diagramas como estos. Aquí llega a 0. ¿Listo? En el diagrama de momentos y debería haber algo como esto. En el diagrama de cortantes tendría que ver algo así. ¿Listo? Así deberían estar los diagramas. Para poder llegar a construir un diagrama de estos y que los diagramas se vean de esta manera continuos, tengo que convertir nuevamente esta viga en una sola, porque acuérdense que para solucionarla la dividimos en dos tramos, entonces nuevamente la tengo que convertir en una sola viga. ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces fíjense lo siguiente. El primer nudo, que es el nudo A, me quedará como... perdón, todavía no puedo. Perdón, antes de hacer eso, tengo que encontrar las reacciones en los extremos. ¿Cómo encuentro las reacciones en los extremos? Haciendo sumatoria de fuerzas verticales e igualando a 0 y sumatoria de momentos e igualando a 0. ¿Listo? Sumatoria de momentos, bien sea que puede ser en A o en B, igualmente acá. Sumatoria de fuerzas verticales las igualo a 0 y la sumatoria de momentos y las igualo a 0. ¿Listo? Entonces ahí resuelvo estas dos ecuaciones. La primera, ¿cierto? Sería RA más RB igual a 3 por 2, 60. ¿Cierto? Entonces la suma de este señor más este señor me debe dar 60. Y si yo hago sumatoria de momentos en este punto, me va a quedar que la reacción en B es igual a, si hago aquí, serían menos 29,4 kilonewton menos 7,8 más 3 por 2, 6, 6, y tengo que vivirlo hasta el 3. Bien. Señor. A ver.
¿sí? A 90 y todo esto va dividido entre 3. ¿Listo? Y ahí simplemente encuentro la otra reacción y hago el mismo ejercicio para este señor. Ya cuando encuentro las reacciones, lo va a convertir en una sola viga. Entonces aquí se va, ahora sí, aquí va a ser 7,8 y aquí va a quedar la reacción RA. Y aquí va a quedar pues el empotramiento y estará Bien, ¿los modelos ya están listos? los ¿Por la modelos. nueva carga? El primero sí. El primero lo estaba haciendo de nuevo. Ya iba a hacer el diseño del cortante de las viguetas. Bien, entonces estaba ahí. Y aquí pues vendría un apoyo, ¿cierto? Que sería este apoyo. Este apoyo va a tener un momento que va a ser 0, porque estos dos momentos, miren que se están contrarrestando. Sin embargo, la reacción RB y la reacción RC, pongámosle el nombre, se van a sumar para este punto. Entonces, el valor de la reacción de este apoyo va a ser RB más RC. Por acá vendrá la carga puntual de 50. Por acá estará el otro apoyo. Y la reacción de este apoyo ya es RB. Y ya teniendo, ¿cierto? Ya, mire, ya habiendo encontrada Anderson, buenas tardes. Mire, su equipo ya está listo, ya puede pasar por él. Listo, entonces ya teniendo la viga, con todas estas incógnitas encontradas, pues la forma que ya conocemos de encontrar los diagramas de momento y de cortantes, pues haciendo cortes. Corte 1, corte 2, corte 3. Ahí quedaron claros de cómo culminan este ejercicio, muchachos, ¿o no? Profe, ¿puedes hacer el favor de regresar a la anterior página? Muchachos, estas láminas, estas diapositivas están cargadas en el Teams. Ustedes entran por la pestaña que dice Files o Archivos, Material de clase, dice Primer corte. En ese primer corte están estas diapositivas. Entonces, ¿cierto? Por si de pronto pues andan afanados de que les cambio la página, no hay problema porque ustedes tienen ahí las láminas. Es más, ustedes las pueden revisar antes de clase para que en vez de ponerse a escribir, pues sea más de preguntar, ¿no? Bien, hermano, bien, ¿qué tal? Trabajandito, hermano. Aquí trabajandito. Y aquí trabajando, bro. ¿Aló? Listo, entonces, ¿preguntas hasta ahí o hay claridad o necesitan que me regresen algo? ¿O quieren que les aclare algo? ¿Hay algo que no sé, de pronto no entendieron? ¿Algún proceso? Ingeniero, fue cuando se dijo lo de las 3 ecuaciones ahí, pero que usted dijo que solo iban a servir 2, ¿cómo determinar si que eran 3, pero que solamente iban a servir 2? Ah, claro. Gracias por parte, bueno. Estamos por acá. Verán, la ecuación que... Cambio este color. La ecuación que yo hago aquí me relaciona la rotación en B y la rotación en C. La ecuación que yo saqué aquí me permitía relacionar la rotación en C. Y la ecuación que yo saco aquí me relacionaba la rotación en A y la rotación en ¿qué? En B. Ah, bueno, y aquí también me relacionaba la rotación en B. La primera ecuación
que resolvimos fue esta, a través del equilibrio, y encontramos nuestra primera ecuación, y nos hacía falta encontrar una ecuación más, porque habíamos dicho que eran solamente dos incógnitas, ¿no? ¿Por qué les dije que esta no nos servía, pero esta sí? Porque como queríamos resolver un sistema de 2 por 2, pues miren que aquí tengo teta b, perdón, sí, teta b, teta c, y aquí tengo teta b y teta c. Por tanto, pues puedo generar un sistema 2 por 2. Pero, porque era lo que quería hacer, por eso dije que la otra no nos servía. Pero me hubiera ido por hacer equilibrio aquí, ¿cierto? Como ya sabía que teta a vale 0, yo podía encontrar directamente el valor de b. ¿Sí? También lo pueden hacer ahí en su casa para que revisen. Y el valor de b les tenía que dar el valor que está aquí escrito, creo que es menos 10, algo. Pero, y después de encontrar este menos teta b, podría haberlo reemplazado en estas ecuaciones para encontrar ¿qué? El valor de teta c. Podría haber hecho sustitución, habría, ¿cierto? Alguna cosa hubiera podido hacer, pero en particular me interesa, lo que quería era hacer un sistema 2 por 2, ¿cierto? Encontrar de una vez sin tener que ponerme a hacer sustituciones y enredarme con todo eso, ¿no? Entonces simplemente hago un sistema 2 por 2, ¿cierto? Y encuentro las variables. Simplemente era por eso. Muchas gracias. Bueno, muchachos, ¿necesitan que les aclare algo aparte de eso, del ejercicio, o quedó claro? Profe, pues yo sí diría es que como en Teams estaba explicando y después salen las cosas al rato. Espérenme porque abrieron dos el micrófono al tiempo. ¿Me repite la pregunta? Si era posible que las clases las hiciera por Zoom. Las clases las hiciéramos por Zoom. Sí, señor, porque usted va explicando y después es que aparece lo que usted escribe. Ay, no. Lo que pasa es que de poderlo hacer, lo haría. Pero cada vez se ponen más pesados con ese cuento del Teams. Por el hecho de que si hago las clases en Zoom, entonces, pues, le digo a todos, me tocaría todas las clases, que alguien me recordara, muchachos, por favor, prendan las cámaras porque tengo que tomar un pantallazo, ¿cierto? Tengo que hacer un informe en Word de que yo hice la clase por Zoom, lo tengo que anexar también a la lista de asistencia. Entonces, ¿qué gallo? No sé, pues si todos quieren por allá, yo no le veo ningún problema. Pero si todas las clases toca tener, en algún momento habrá que encender la cámara, mostrar la cara, ¿cierto? Y pues tomar la evidencia que nosotros hicimos la clase por Zoom. Porque lo que hace la facultad es que como ellos tienen acceso a todas las clases, ¿cierto? Pues ellos entran y me dicen, vea, el profesor tal no hizo ninguna clase, porque como ellos revisan la evidencia de clase de Teams, pues irán a decir, no, ya no hizo ninguna clase entonces en el primer corte, porque aquí no aparece nada registrado. Entonces toca entregarles evidencia de que uno hizo las clases por Zoom. Entonces yo por eso no tengo ningún lío. O sea, si quieren la hacemos por Zoom, pero toca así, como les cuento. Ingeniero, yo tenía una duda. Sí. Es que me quedé un poquito perdido en lo de la reacción del segundo tramo. La reacción del segundo tramo. A ver. A ver, usted me dice... ¿En cuál?
en la C, en la RY, en la R. A ver, hagámoslo por acá. Ah, qué madre, es que toca. Borremos esto. Hagamos aquí. Ahora sí. Lo que pasa es que como nosotros dividimos la viga completa, ¿cierto? La dimos en dos tramos, es como si tuviéramos dos vigas simplemente apoyadas. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, como tenemos dos vigas simplemente apoyadas, imagínate que este es el tramo AB. 500 por metro, que esto tiene 3 metros de longitud, esto tiene 4, que se divide en 2 metros por acá y aquí en 2 metros. Aquí está la carga puntual de 50 kilonewton. Y esto se convierte... No me aparece. Ya. ¿Ya lo ven? Rayo para ver, o sea, no sé si es solamente soy yo o de pronto mis compañeros ven los rayones, pero no me aparece. No, no aparece. Yo para la diapositiva del paso 7. Ahora sí, ingeniero. Ya lo quité. Dejé de compartir la pantalla. En el momento que salió dejó de compartir. Pero mire por el grupo, nosotros somos el A, ¿no? En el grupo le mando una imagen. Hey, miren en el WhatsApp. Ah, me imagino. Eso ya, ayer nos llamó un amigo para la misma situación. Oiga, ¿usted se acuerda cómo es que activamos la licencia del IDEA, mano? Ahora sí aparece. Profe, tiene el micrófono apagado. Sí, ya me acuerdo. ¿Listo? ¿Ahora sí? Sí, ingeniero, ya. Entonces, mire, lo que hicimos fue convertir un modelo, ¿cierto? El modelo complicado, el grande, ese modelito. Esto lo convertimos en dos modelos sencillos. El primer tramo lo convertimos en un modelo simplemente apoyado, ¿cierto? Con unos momentos en los extremos. Y el segundo tramo hicimos exactamente lo mismo. ¿Listo? Pero como esto es
¿cierto? Una viga simplemente apoyada, pues habrá que determinarle las reacciones en los apoyos, que es lo que llamamos RA y lo que llamamos RB. Aquí lo llamamos podríamos llamarlo también RB' como para que no se enreden, y aquí RC. ¿Cierto? Sí, señor. Que nosotros queremos llegar, cuando hagamos esto, es volver a unir. Lo que queremos es volver a unir el modelo, convertirlo en uno solo. Para convertirlo en uno solo, las reacciones o las fuerzas que encontramos en este extremo están asociadas aquí a este empotramiento. Las fuerzas, aquí hay un momento, acá también, que encontramos en este extremo se asocian a este extremo. Y lo que encontramos en este punto se asocia a este apoyo. Como los momentos están en direcciones opuestas, cuando se suman van a dar cero. Pero las reacciones están en la misma dirección, entonces se van a sumar. Entonces la reacción en este apoyo central es la suma de la reacción de este señor más la reacción de este otro señor. Y ya cuando tengamos eso, pues ya tenemos el modelo completo. Listo. O sea, en esa parte entonces se sumaría RB y RB' para tener ese... Sí, señor, para tener la reacción en ese punto. Para tener la reacción en ese punto. Y se calculan, pues o sea, las reacciones se calcularían entonces por segmentos separados. Sí, inicialmente las calculas por segmentos separados, entonces solamente con estas cargas calculas la reacción A y la reacción B. Ahora, solamente con estas cargas vas a calcular la reacción RB' y RC. Y después, si llevas esto y lo metes en un solo modelito, donde sumas este señor y sumas este otro señor para que te dé la reacción acá del modelo completo, en la mitad. Y ya lo demás, pues eso ustedes ya lo conocen, que es hacer cortes, encontrar las ecuaciones de cortante, las ecuaciones de momento y pues construir los diagramas. Eso básicamente es el ejercicio. Listo, ingeniero. Gracias. Ingeniero, ¿Sí? digamos, en la viga simple apoyada que usted tiene ahí en la parte superior derecha, medio, digamos que usted tenga, digamos, una rótula en alguna a X longitud de la viga, ahí cómo sería más o menos el comportamiento. Una rótula a X longitud de la viga. ¿Sería inestable? Sería inestable. Ya me dices que tenga algo como esto. ¿Sí? Bueno, sí, pero digamos, tratándola de que sea estable para aplicar, digamos, el método. O sea, hacerla más compleja, pero digamos que tenga en cualquier punto, digamos la misma viga que tenemos, pero que tenga en cualquier punto una rótula. A ver. Vamos a ver si metemos una rótula por ahí. Y la hacemos. ¿Dónde podríamos meter una rótula? Acá. Acá sí podríamos meter una rótula. Aquí no. Porque es que las rótulas solamente trabajan a corte. No existe momento. Como no existe momento, pues no hay restricción a la deformación en ese punto. Y pues lo que va a suceder es que este extremo de la barra va a caer. Se van a caer las barras, entonces eso pues, se vuelve inestable. Pero en este punto sí vas a encontrar, sí puedes colocar en una rótula y ahí sí ya sería diferente el concepto, ¿no? Cuando tenemos esas rótulas,
las trabajas por separado, ¿cierto? Entonces, este es un modelo 1 y este es un modelo 2, donde con esta rótula ya no necesitas aplicar el método pendiente de flexión, porque por simple estática ya lo puedes resolver. Entonces no sería necesario que apliques pendiente de flexión. Y digamos que si dado el caso que no sea estáticamente determinada por las tres ecuaciones de equilibrio, digamos, eso se comporta como un mismo apoyo de eso y se aplicaría, digamos, el método en ese tramito y así en el otro. Pues es que, a ver, lo que pasa es que cada vez que agregas una rótula, ¿cierto? Agregas una ecuación de solución, ¿cierto? Agregas una ecuación de solución al sistema. Y cuando te das cuenta, las rótulas terminan volviéndote el sistema estáticamente determinado. Entonces, a veces desaplicar pendiente de flexión pues pasa como a un segundo plano porque con las tres ecuaciones que tienes ya te basta. Pero supongamos que fuese algo así extraño, que no se me viene nada a la cabeza, pero vamos a suponer que hay algo por acá, a ver, que me invento, que tenga alguna rótula y que sea estáticamente indeterminado. Vamos que por acá hay una rótula, ¿será? Por aquí ponemos un apoyo. Ponemos un apoyo por acá. No se vuelve 1, 1, 2. Grave. 1, 2, entonces tendría 1, 2, 3, se vuelve estáticamente determinado. No, es que por todos lados se vuelve estáticamente determinado, porque es que si tú agarras y pones otro apoyo aquí, esto es inestable. ¿Cierto? O sea, cuando consideras las deformaciones del cuerpo, se vuelven inestables. Si consideras el elemento infinitamente rígido, pues ya no pasaría esto, ¿no? Pero la realidad es que esto se vuelve inestable. Pero, bueno, vamos a suponer que no fuese inestable. Entonces, esto sería un tramo A, B, rótula C, D y E. Entonces, este sería el tramo 1. ¿Listo? Acá sería el tramo 2. Por acá sería el tramo 3. Y aquí sería el tramo 4. El tramo 1 tendrá un momento aquí y un momento acá. El tramo 2 tendrá un momento aquí y tendrá un momento acá. Igualmente aquí, momento aquí, momento acá. Aquí y acá. Donde los momentos donde se encuentren la rótula calculados te deben dar 0. Sí o sí te deben dar 0. Te deben dar 0. Si no te da 0, pues hay algo ahí que está mal. Pero el resto es aplicar las ecuaciones. Es aplicar las ecuaciones. ¿Y por qué sé que te van a dar 0 aquí donde está la rótula? Porque cuando plantees la ecuación, por aquí, cuando plantees la ecuación, como lo hicimos con estas, madre. Es la ecuación, cuando lo hicimos con estas, los momentos de fijación en ese punto, ¿cierto? Deben ser 0. Los momentos de fijación en ese punto deben ser 0. ¿Sí? Es decir, no debe haber una carga, un momento por carga externa aplicada, básicamente es eso. Pero no se me ocurre nada que tenga con rótula aplicando aquí, porque normalmente cuando pones una rótula se vuelve determinado. Pues. Tocaría pensarlo para después. Listo, ingeniero, gracias. Bueno.
O sea, ¿alguien más tiene preguntas, muchachos? Ingeniero, una pregunta, ¿la nomenclatura y el orden afecten algo? La nomenclatura y el orden de... Digamos, de este ejercicio, por ejemplo, yo había hecho ya algunos ejercicios de este tema, pero digamos, en vez de la, por decirlo así, ¿cómo decirlo? El momento de empotramiento, en vez de colocarle la F, le colocaban un circulito, por decirlo así. O sea, para llamarlo así, por ejemplo. ¿Sí? O sea, no importa que uno le coloque el que manejamos aquí o o otro. No, pues no le veo problema, ¿no? Pues, claro que yo no le veo nada raro que cambies un círculo aquí arriba que pongas una F. Y en el, ¿cómo se llama? En el orden, porque por ejemplo, un ejercicio que yo había hecho, o sea, no se iban directamente después de calcular el momento de empotramiento al nudo, sino que empezaban a desglosar las ecuaciones. Después de las que desglosaban, ya ahí sí se aplicaba lo que era lo que era ¿cómo se llama? O sea, se hacían los nudos. Ajá, o sea, ese es el equilibrio. ¿Cómo? Así es el equilibrio en los nudos. O sea, después de haber las fórmulas, pues, por decirlo así, después de haberlas llenado, ya ahí sí se aplicaba a los nudos. No importa tampoco el orden. No importa el orden. No, pues yo no le veo ningún problema. Pues al final tendrás que tiene que llegar al mismo resultado, ¿no? Sí. Bueno. Ay, no sé. No sé qué más se me ocurra, pues. Listo, muchachos. Entonces. Entonces damos por visto el tema de pendiente de flexión en viga, ¿sí o qué? Y vamos a mirar. ¿Qué es esto, señor? Vamos a mirar. Pues tuvimos asistencia ahí de rapidez, ya que lo veo que están como la mayoría. ¿Está? Deisonarle y Acosta. Señor, ¿está o no está? Presente, ingeniero. Listo, Deison. Julián Andrés Aguirre. Presente, profe. Francisco Álvarez Prada. Presente, ingeniero. Neider Andrés Amaya. Presente, ingeniero. Juan Pablo Cala. ¿Está por ahí? Ya no lo... Profe, Juan Pablo Cala, presente. Listo, Cala. Gracias. Paulina de la Rosa. ¿Alguien por ahí? Paulina. Parece que no vino. Alexander Delgado. Presente, ingeniero. Bien. Juan David Espinel. Presente, ingeniero. Bien. Alexis Gaucha Sandoval. Presente, ingeniero. Bien. Yubixa González. Presente, ingeniero. Bien.
Karen Alexandra Wally. Presente, ingeniero. Rafael Antonio Gutiérrez Martínez. Presente, ingeniero. Bien. Miriam Paola Herrera. Presente, ingeniero. Señorita Giselle Jaimes Lizarazo. Presente, ingeniero. Jason Jonathan López Miramac. Ingeniero, presente con Paulina. No me prendí el micrófono. Edison. Señor Edison López. Bien. Laura Stephanie Lozano. Presente, ingeniero. Bien. Bien. Leiner Luis Luques. Presente, ingeniero. Bien. Karen Lisette Martínez Martínez. Presente, ingeniero. Juan David Martínez Quiñones. Presente, ingeniero. Adriana Marcela Mendoza Niño. Presente, ingeniero. El señor Wilmer Octavio Monroy. Presente, ingeniero. Ok. Yusi, señorita Yusi Alejandra Montero. Presente, profe. Bien. Profe, disculpe. Lo que pasa es que usted ahorita me acaba de llamar y dice, sino que acá en mi casa, como está lloviendo mucho, hubo un apagón y de nuevo se reinició la energía. Ah, sí, sí. Edison. Edison. Sí, profe. Ah, sí, no hay problema. Libardo. Tranquilo. Libardo José Murillo. Presente, ingeniero. Bien. Sigue Joan Alexander Navarro. Presente, profe. Sigue Sebastián Acosta Olivella. No vino. Siga. Nicolás Parra, sí. Nicolás David Parra Carreño. Presente, ingeniero. Bien. Blanca Lisset. Presente, ingeniero. Bien. Jean-Claude. Presente, ingeniero. Bien. Kevin Adrián Romero. Presente, ingeniero. Carlos Mario Sandoval. Presente, ingeniero. Bien. Sigue Jorge Jessic Santa María. Buenas tardes, ingeniero, presente. Bien. Rigoberto Silva. Presente, ingeniero. Bien. Angie Sotelo. Presente, ingeniero. Bien. Juliet Valentina Suárez Cruz. Presente, profe. Bien. Juan Pablo Váquero. Presente, profe. María Isabel Villamizar. María Isabel Villamizar González. ¿Está por ahí? No está. No. Lisbeth Yurani Yandún. Profe, ella me avisó que se le fue la energía. No sé si está por ahí, no sé si le habrá llegado la energía. ¿A quién? A Yurani. A Lisbeth Yandún.
Ah, bueno, pero al fin no está María Isabel, ¿sí? No está. Hola, profe. Buenas tardes. Es que donde estoy el internet es muy lento. María Isabel. María Isabel Villamizar. A ver, aquí ya le había puesto que no vino. No, sí, yo estaba conectada ya rato, inclusive yo le mandé un mensaje al monitor que mi internet me estaba molestando. Ah, bueno. Listo, entonces ya no hay más. Entonces voy a nombrar a las personas que escribí que no asistieron. Primero, había puesto a Pablo Andrea, pero quitémoslo porque ya apareció. Y queda Sebastián, solamente Sebastián Olivella. Listo, entonces ya quedó guardado la asistencia de hoy, ya descargué la asistencia del Teams. Y muchachos, si no hay más preguntas, si no tiene más preguntas del tema, lo dejamos hasta aquí por hoy. Listo, profe, Ingeniero, eso gracias. de las Profe, asesorías uno lo puede escribir en cualquier tiempo y usted cuando esté disponible le responde a uno. eso le iba a preguntar. A ver, yo pensé que ya les había dado a usted el horario. Creo que no. No, Para o la sea, usted nos asesoría, dijo ¿no? fue que le puede, en el momento en que usted pudiera le respondía a uno. Eso fue lo que le entendí en la clase pasada. A ver, les cuento el horario de asesorías. Ustedes son del grupo A, ¿no? 3. Este sería aquí y ponerlo acá. Y este ponerlo aquí. Pero ya como este aquí no. Este aquí tampoco. Listo. Nos vemos entonces el lunes de 10 a 12. Listo, ingeniero, gracias. Listo, ahí tienen varios días para que hagan ejercicio y nos vemos el lunes entonces. Vale, profe. Bueno.